vamos a hablar de estas razones que nos impiden o a veces que nos hacen dudar sobre el discipulado. Y me gustaría preguntarles a ustedes qué es aquello que podríamos nosotros poner como excusa, o a lo mejor no como excusa, pero que pueda ser una barrera para nosotros el discipular. En sus vidas ustedes, cuando han discipulado, aquellos que han discipulado o aquellos que no han discipulado, ¿cuáles son aquellas barreras que nos han impedido discipular? El tiempo. ¿Qué más? Falta de conocimiento. Inseguridad. ¿Ok? ¿Qué más? A mí me cuesta trabajo enseñarle a gente que ya tiene tiempo en la iglesia. Yo, para sentirme cómoda, quiero enseñarle a gente nueva. Porque siento que mi conocimiento es muy básico. Y entonces, si enfrente de mí tiene una persona que ya conoce, entonces digo, pues, ¿qué le voy a enseñar? Y me cuesta mucho trabajo. Ok, gracias. Una más, una barrera más. La decisión. Sí, porque a veces dices, lo voy a hacer y no tomas la decisión, ¿no? Hasta que no dices, ahora sí. Pero a veces creo que es eso, también la falta de decisión de hacerlo. Tienes la espinita de hacerlo, quieres hacerlo, pero dices mañana, mejor después. Y a veces creo que también eso nos... Sí, como que nos falta valor, ¿no? Para hacerlo. Muy bien. Pues justo algunas de esas barreras aparecen aquí. Es muy bueno que nosotros conozcamos cuáles son nuestras barreras, cuáles son nuestras excusas, cuáles son aquellas cosas que nos frenan a discipular. ¿Por qué? Porque el Señor permite que nosotros veamos eso por algo, ¿no? Es peor que nosotros creamos ser los mejores discipuladores, los mejores, que enseñan, que no podamos ver aquellas dificultades que tenemos o barreras y realmente no hacer las cosas bien, ¿no? Sin embargo, el Señor siempre nos permite y el Espíritu Santo obra en nosotros para que nosotros podamos ver eso. Entonces, eso es bueno porque vamos a trabajar con ello, vamos a ir trabajando con eso. Entonces, la primera excusa que tenemos aquí es: no quiero estar en una posición de autoridad. Cuando nosotros comenzamos a discipular, no es que automáticamente nosotros tengamos o pasemos a tener una posición de autoridad. Sin embargo, cuando comenzamos a enseñar, regularmente las personas nos van a ver como una autoridad. Cuando comenzamos a enseñarles, cuando comenzamos a instruirles, regularmente las personas nos van a ver así. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros tenemos a lo mejor una imagen corrompida sobre la autoridad. Porque si vamos al mundo, ¿cómo el mundo nos muestra la autoridad? ¿Qué es la autoridad en el mundo? ¿Poder? ¿Quieren que me regrese tantito? Un segundo. Entonces, la excusa número 1 es: no quiero estar en una posición de autoridad. Y bueno, nuestra cultura, realmente todo lo que nos rodea nos hace pensar en una idea de autoridad distinta. Entonces, por ahí preguntaba, ¿qué son aquellas cosas que el mundo nos enseña sobre la autoridad? Fer nos decía que para el mundo la autoridad es poder. A ver si puedo escribir bien, es la primera vez que escribo aquí en... ¿Sí se entiende? Bueno. ¿Qué otra cosa? Control, muy bien. Vamos a ponerlo aquí. Control. ¿Qué más? ¿Qué es lo que el mundo nos enseña sobre la autoridad? Sometimiento. ¿Qué más? A ver, cambiemos la pregunta. ¿Cómo el mundo, o cómo vemos en el mundo que se gana o se da la autoridad? O sea, ¿cómo alguien puede pasar a tener una autoridad? Escalando. ¿Y cómo escala el mundo? ¿O cómo escala la gente en el mundo? Puede ser porque tenga más títulos, por ejemplo, más conocimiento y maestría
Ok, escuché varias, ¿no? Conocimiento, corrupción, o sea, sí, realmente es algo real, la corrupción, conocimiento, corrupción, conocimiento, ¿qué más? ¿Cómo yo puedo pasar a ser alguien de autoridad? Piensen, trabajo, no sé, en el mismo hogar, los políticos, por ejemplo, ¿no? Ya hablamos de la corrupción, pero pues hay más maneras en las que la gente gana o piensa ganar autoridad. Manipulación. Simpatía, manipulación, muy bien. Entonces, de esa manera el mundo ve la autoridad y de esa manera nosotros creemos o realmente nuestra cultura cree que puede ganar autoridad. Ahora, ¿qué piensan sobre la Biblia? ¿Qué dice la Biblia sobre la autoridad? ¿Qué es la autoridad? Servir. Ya le quité. A ver. Muy bien, servir. ¿Qué más? Ser el último. De esta manera yo puedo ganar autoridad. No, o sea, según la Biblia, de esta manera yo puedo ganar autoridad. Al ser humilde puedes darle confianza a aquella persona que no. ¿Ok? A ver, voy a hacer otra pregunta. ¿Cuáles son aquellas autoridades que encontramos en la Biblia? La palabra. ¿Ok? La palabra es una autoridad. Pero si pensamos en personas, Dios, o sea, Dios es nuestra autoridad suprema. Bueno, aquí entra la palabra, ¿no? Finalmente la palabra es de Dios. Testimonio también, por un testimonio. O sea, por cómo él lleva su Ajá, pero ¿cuáles son esos títulos de autoridad que vemos en la Biblia? ¿Ok? Dios ahí engloba. ¿Qué otras figuras de autoridad vemos en la Biblia? Los apóstoles, los jueces, reyes, jueces, profetas. En el Nuevo Testamento, ¿qué figuras podemos ver? Los discípulos, que podríamos incluirlos, aunque no es exactamente lo mismo, en los apóstoles. ¿Ok? Los ancianos, que son los pastores, ¿no? ¿Qué otra cosa o qué otro título de autoridad? Los fariseos. Los fariseos. Bueno, esa es más como una autoridad mundana. Ajá. Dentro del hogar. los padres, no, el hombre, el varón. ¿Ok? El varón. Muy bien. Vamos a detenernos aquí y mi pregunta es, ¿qué dice la Biblia sobre todas estas autoridades? Es decir, en el hogar, el hombre es autoridad, por lo tanto, la esposa debe de someterse, ¿no? En la iglesia, los ancianos son la autoridad, por lo tanto, la iglesia se somete, ¿no? Y bueno, entendemos que Dios es nuestra autoridad, por lo tanto, nosotros nos sometemos. Dentro de la Biblia, cuando se habla de autoridad, se habla principalmente del sometimiento. De hecho, yo no puedo ganar autoridad en la Biblia, porque el varón dentro de la familia es puesto ahí para ser autoridad. No es puesto ahí porque se lo ganó, fue puesto ahí para ejercer autoridad. Es distinto cuando el varón no ejerce una autoridad correcta, ¿no? Pero él ha sido puesto ahí en ese lugar. Los pastores ganaron autoridad, no, fueron puestos ahí. Es decir, Dios los pone en ese lugar de autoridad. Ahora, el mismo Jesucristo, recuerdan que antes de su muerte, cuando habla de la gran comisión ahí en Mateo 18, dice, toda potestad me ha sido dada. No, Jesucristo no dice, toda potestad he ganado.
entendiendo que Jesús merece toda la potestad, pero Jesús humanado se somete y dice, toda potestad me ha sido dada, ¿no? Entonces, sí hay una relación entre la humildad y entre la autoridad. Sin embargo, el mismo Jesús, quien fue el mayor ejemplo de humildad y de servicio, Él no dice, yo me gané esta potestad, yo me gané todo el poder, sino el mismo Jesús dice, toda potestad me ha sido dada. Entonces entendemos que la autoridad en la Biblia no es algo que podemos ganar, sino la autoridad es algo que Dios te ha dado. Y dentro del discipulado, si el Señor te ha llamado a discipular, si el Señor te ha llamado a enseñar, es porque te ha dado cierta autoridad. Y a veces nosotros pensamos que es porque nosotros la ganamos, o inclusive que quisiéramos ganar autoridad, ¿no? Entonces, si quisiéramos nosotros ganar un cierto de autoridad, estaríamos haciendo lo que el mundo hace, ¿no? ¿Qué es lo que vimos arriba? Que a través, del conocimiento, ok, en la iglesia puedo decir, entre más sé, pues más puedo ganar autoridad. Puede funcionar, pero son métodos humanos, ¿no? En la corrupción, pues obviamente puede suceder. La simpatía, claro, o sea, alguien que es simpático, alguien que tiene, digamos, por así decirlo, buen porte, ¿no? Puede ganar autoridad dentro de la iglesia, pero no es lo correcto. No deberíamos de buscar autoridad, sino deberíamos de entender que Dios nos ha dado cierta autoridad, ¿no? Y a todos nos ha dado cierta autoridad, no solamente al varón, no solamente a los pastores, Dios nos ha dado a todos cierta autoridad. Por ejemplo, en el hogar, los hijos se someten al padre y a la madre, ¿no? Entonces, el padre y la madre son autoridad. Obviamente también entendemos que el varón es cabeza, pero a todos se nos es dada cierta autoridad. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Responder a ella. Entonces, nosotros a veces no queremos tener una posición de autoridad porque entendemos que cuando viene una autoridad también vienen responsabilidades, ¿no? Entonces, por eso a veces no queremos hacerlo. Hay quienes buscan tener autoridad, pero hay quienes prefieren no tener autoridad porque vienen ciertas cosas que nosotros tenemos que hacer. Y bueno, aquí hay algunos ejemplos sobre la autoridad y el servicio. Dentro de la Biblia, esto también está ligado y está vinculado con la palabra líder o con el liderazgo. Nosotros hablamos regularmente en la iglesia sobre el liderazgo y entendemos que hay figuras de líderes en la iglesia, como aquellos que están a cargo de ministerios, como aquellos, por ejemplo, los diáconos, el pastor, ¿no? Que nosotros podemos ver como figuras de liderazgo. Sin embargo, en la Biblia no encontramos ese término, no encontramos el término líder, liderazgo. Lo único que encontramos es el ejemplo de Jesucristo sobre la autoridad y el servicio. ¿Qué es lo que hace Jesucristo? Bueno, en Juan 13:14 conocemos muy bien ese pasaje cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. Y en Mateo 20, 25 al 28, Jesús les dice a sus discípulos que Él no ha venido a ser servido, sino a servir, ¿no? Entonces vemos ahí la imagen a ese Jesús que dice, toda potestad me ha sido dada en la tierra, o sea, todo el poder me ha sido dado en la tierra, pero vemos a esa persona con autoridad decir, yo no vine a ser servido, sino a servir. Entonces, ese debería de ser nuestro ejemplo. Y de esa manera nosotros debemos de entender la autoridad. Nuestra autoridad se nos ha sido dada, no para ejercer autoritarismo, sino para servir a las personas. Entonces, solamente aclarar ese tema, ¿no? Sí tenemos, o sí se nos ha dado, sí se nos da autoridad cuando comenzamos a discipular, porque comenzamos a enseñar, la gente probablemente nos vea como figuras de autoridad. Sin embargo, nosotros podemos ejercer esa autoridad sirviendo a las personas. Esa es la manera en la que nosotros ejercemos la autoridad, como lo hizo Jesucristo. Y bueno, pasamos a la excusa número 2. El discipulado intencional convierte a los amigos en proyectos. El discipulado intencional convierte a los amigos en proyectos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Nosotros cuando comenzamos
a discipular, probablemente discipulemos a alguien que no conozcamos, pero probablemente también a un familiar, a un amigo, a alguien que ya tengamos una relación cercana con ellos. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros tratamos de ver en ellos sus cualidades, tratamos de ver en ellos sus intenciones, y a veces lo que nosotros queremos lograr con ellos es formarlos en algo que nosotros hemos pensado, que nosotros hemos imaginado. Y a lo mejor un ejemplo más claro, no sé, es pensar que llega alguien a la iglesia, no sé, pensemos en alguien que da conferencias, que se dedica a dar conferencias, ¿no? Alguien que por todo México ha dado conferencias de cualquier tema, y la persona quiere congregarse aquí, entonces nosotros lo buscamos, lo discipulamos y decimos, ok, como este hombre es muy bueno hablando, pues quisiéramos que en un futuro se integrara a la enseñanza, ¿no? O a la predicación. Y nosotros comenzamos a ver a esa persona más que como alguien que necesita el evangelio, como alguien que pueda ser útil para el ministerio, ¿no? Cuando probablemente esa persona no ha conocido el evangelio, ¿no? Entonces comenzamos a poner nuestras prioridades en el proyecto que queremos para esa persona antes de realmente en una salvación o en un conocimiento real y genuino del evangelio. Entonces el discipulado puede pasar que nos convierta en personas que vean proyectos más que realmente personas necesitadas de Cristo, ¿no? O sea, todo este proyecto del discipulado que está comenzando en la iglesia, puede ser que lo veamos como un simple proyecto, como algo que puede tener buenos resultados, ¿no? Y al día de hoy la iglesia se maneja de esa manera, ¿no? O sea, la iglesia que funciona es la iglesia que sabe cuántos convertidos, que sabe cuántos evangelizaron, ¿no? Aquella iglesia que tiene buenos números de asistencia, ¿no? Y nosotros calificamos a la iglesia por sus números. Bueno, a veces esa mentalidad también está en nosotros, y cuando discipulamos, nosotros calificamos a las personas en sus números, en sus talentos, en sus habilidades, ¿no? Cuando realmente ni la iglesia ni el ministerio es un proyecto, ni las personas son proyectos. Entonces nosotros tenemos que ver, aquí dice, a las personas con amor, con amistad, ¿no? El mismo Jesús, ahí alguien me ayuda a buscar Juan 15:15 y después Efesios 5:1 y 2 para que los leamos, por favor. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Muchas gracias. El mismo Jesucristo les dice, ya no los llamaré siervos, porque los siervos no saben las cosas que hace su Señor, sino los llamaré amigos. El mismo Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, ustedes no son mis siervos, ustedes son mis amigos. Y nosotros tenemos que tener ese tipo de relaciones con la iglesia, con los creyentes. Y no necesariamente entendemos la amistad como aquella persona con la que te relacionas todo el tiempo y con la que a lo mejor puedes salir todo el tiempo, sino realmente tenemos que amar a las personas como si todas fueran nuestros amigos. De esa manera tenemos que amar a las personas, sean personas que estamos discipulando, sean personas que no estamos discipulando. Ahora, Efesios 5, del versículo 1 y 2, ¿alguien me ayuda? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda, sacrificio a Dios en olor agradable. Este pasaje nos invita a todos nosotros a amar como Jesucristo amó. Y entendemos que Jesucristo amó entregando su vida, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros tenemos que amar. Es un reto muy grande para nosotros. Y déjenme decirles que esto no solo es para los hermanos que quieran discipular. De hecho, el discipulado no solamente ha sido dado para unos cuantos. Vamos a ver más adelante que el discipulado es una ordenanza para la iglesia. No es una ordenanza para el ministerio de evangelismo o el ministerio de discipulado. De esa misma manera, este mandato de amar a los demás como Cristo nos amó es un mandato para la iglesia,
No es un mandato para el pastor, no es un mandato para los diáconos, no es un mandato para los de evangelismo, no es un mandato para los que van a discipular, sino es un mandato para nosotros. Pero ¿qué es lo que nosotros queremos hacer con nuestro ministerio? Ser discípulos, ser verdaderos discípulos. Y un verdadero discípulo tiene que mostrar amor a los demás como Cristo nos amó. Y bueno, parte del propósito del discipulado tiene que ver con esto: desafiar a las personas a vivir su vida con Cristo. Como enfoque es lo más amoroso que podemos hacer por ellos. Es decir, todos los actos de amor que hagamos por las personas deben de llevarlos a vivir su vida con Cristo, a tener una relación más cercana con Cristo. Ese es el propósito de nuestros actos de amor, ese es el propósito del amor que nosotros tenemos con las personas, que las personas vivan su vida con Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Vivir también nuestra vida con Cristo, ¿no? Entonces, vimos también en la primer clase que el autor del material decía que la iglesia es como un invernadero, entendiendo que un invernadero es un lugar que tiene un ambiente controlado, especial para que las plantas que están ahí crezcan bien, crezcan en su mejor forma y den buen fruto. Las plantas que están en un invernadero regularmente son plantas muy bonitas. De hecho, cuando se venden más caras las plantas que están en un invernadero, porque tienden a tener mejores cualidades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que la iglesia es? La iglesia debería ser un invernadero, donde la persona va a crecer y va a dar fruto, y va a crecer de forma exponencial. ¿Por qué? Porque todo lo que está ahí en la iglesia, los hermanos, el servicio, la alabanza, la predicación, todo está centrado para que el creyente sea o viva su vida con Cristo. Entonces ese es el enfoque. Y ese enfoque deberíamos de verlo nosotros para todo lo que hacemos. Yo sé que algunos o muchos de ustedes sirven en otros ministerios. Nuestra intención de servir en el ministerio que sea es que las personas vivan su vida con Cristo. Ese es el propósito y de esa manera tenemos que ver el ministerio. Ahora, la excusa número 3, simplemente no siento hacerlo y no tengo tiempo para ello, ¿no? Por ahí decíamos hace rato esto. A veces nuestra excusa, esto yo sí lo veo más como una excusa, el tema del tiempo. ¿Por qué? Porque siempre tenemos tiempo. No sé si, yo creo que sí, todos tenemos un dispositivo móvil, un celular, todos tenemos al menos una red social en la que pasamos tiempo, todos los días. Hay aplicaciones en el celular que te dicen semanalmente cuántas horas pasaste en cada aplicación, ¿no? Entonces, por ahí si alguien quiere saber cuántas horas pasa, yo por ejemplo, ahorita ya no la he utilizado, pero en algún momento descargué la aplicación y sí eran, no sé, como más de 15 horas en una red social a la semana, ¿no? Y no te das cuenta, ¿por qué? Porque vas de 10, 15 minutos, 30 minutos en la mañana, ¿no? Y en la tarde otra vez, ¿no? Y a lo mejor en la noche ya te aventaste 2 horas ahí, ¿no? Entonces, durante la semana le dedicamos más de 10 horas a los dispositivos móviles, a las redes sociales. Y nosotros decimos es que no tenemos tiempo para enseñar a otros, no tenemos tiempo para capacitarnos, para enseñar a otros, ¿no? Entonces, sí, tal cual, yo sí lo veo muy claro como una excusa. ¿Por qué? Porque lo he vivido, ¿no? Y el Señor me ha permitido poco a poco ir administrando mi tiempo, pero aún así desperdiciamos mucho tiempo de nuestras vidas. Bueno, la excusa número 4 dice, no tengo nada que pueda enseñar. Y bueno, a veces esa es nuestra mentalidad, ¿no? Y creo que puede ser un temor genuino, porque realmente a veces no nos sentimos capaces de enseñar a otros. Y probablemente no seamos capaces de enseñar a otros. Y si somos honestos con nosotros, entonces podemos decir, yo no quiero discipular porque no tengo mucho que enseñar a los demás. Sin embargo, aquí lo que el autor nos dice es que simple y sencillamente el Evangelio es un gran contenido de discipulado.
De hecho, lo estamos viendo durante todas estas clases, lo vamos a ver como la parte principal que vamos a enseñar a las personas, el Evangelio de Jesucristo. Sean creyentes, sean no creyentes, sean creyentes de muchos años, sean creyentes nuevos, lo que vamos a comenzar a enseñar es el Evangelio. Entonces, si nosotros hemos nacido de nuevo, si nosotros somos cristianos, si nosotros somos discípulos, realmente el Evangelio debería de ser algo que conocemos muy bien. El miércoles prediqué Hebreos 6 y mencionaba que en Hebreos capítulo 5, el autor de los Hebreos les dice, todo lo que les enseñé del capítulo 1 al capítulo 5, todo, ustedes deberían de ser maestros. ¿Y qué es lo que les enseñó? Les enseña que Jesús es mayor que los ángeles, les enseña que Jesús es mayor que Moisés, les enseña que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote, les enseña que Jesús es el único autor de la salvación, les exhorta una y otra vez a no endurecer su corazón ante el Evangelio de Jesucristo. Bueno, todo esto, después de enseñarle todo esto, en 5 capítulos les dice, yo ya no debería de enseñarles esto. Se los he repetido porque ustedes necesitan leche, pero ustedes ya no necesitarían beber leche, ustedes deberían de estar comiendo alimento sólido, ustedes deberían de ser inclusive maestros de todo lo que yo les enseñé. ¿Por qué? Porque han pasado tiempo en la iglesia. ¿Por qué? Porque su vida les ha llevado a conocer todas estas enseñanzas de mucho tiempo atrás. Nosotros, ¿cuánto tiempo tenemos en la iglesia? ¿No? ¿Cuánto tiempo hemos estado sentados escuchando sermones? ¿Se imaginan si hacemos la cuenta cuántos sermones hemos escuchado desde que nacimos de nuevo hasta el día de hoy? ¿Cuántas clases hemos tomado desde que nacimos de nuevo hasta el día de hoy? Seguramente pueden ser más de 1000, ¿no? No en el caso de todos, ¿verdad? Pero sí en muchos casos. Entonces, el autor de Hebreos dice, ustedes ya deberían de conocer esto, ¿no? De hecho, el autor los va a exhortar a hacer obras de amor con los demás, porque ellos ya conocen el Evangelio, porque ellos ya deberían de dominar el Evangelio, porque ellos ya deberían de enseñar el Evangelio. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso del discípulo después de conocer el Evangelio? Enseñarlo. Es decir, todo nuevo creyente después de conocer el Evangelio ya está capacitado para enseñar el Evangelio, para enseñar las buenas nuevas. No estoy hablando de enseñar doctrina, no estoy hablando de enseñar teología, no estoy hablando de predicar, no estoy hablando de dar una clase de escuela dominical, simplemente estoy hablando del Evangelio. Si tú conoces el Evangelio, estás capacitado para enseñar el Evangelio. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros vemos alguna película, algún documental, algo que nos gusta en redes sociales, en la tele, en donde sea? ¿Qué es lo que pasa cuando hay algo que nos convenció mucho? Vamos y se lo contamos a alguien, ¿no? Y le hablamos, ¿no? ¿Qué pasa en tiempos de elecciones? Digo, no debería de suceder, pero muchos cristianos se la pasan leyendo las noticias, qué pasa con los políticos, y tratamos de convencer a otros de que voten por porque trae buenas propuestas, ¿no? Porque esto, por eso. ¿Por qué tenemos esas habilidades y por qué no tenemos la habilidad de compartir el Evangelio con otros? Cuando es algo que realmente debimos entender. Entonces, ¿cuál es el propósito de los discipulados que vamos a tener para Príncipe de Paz? Es que todos nosotros y todos los que vamos a discipular manejen el Evangelio con precisión, o sea, que conozcan el Evangelio. Por lo tanto, que sean capaces de enseñarle el Evangelio a otros. Entonces, si nosotros creemos que no tenemos nada que podamos enseñar, realmente sí tenemos algo que podemos enseñar, que es el Evangelio de Jesucristo. Y si no nos sentimos capaces, por eso vamos a hacer lo que el autor de Hebreos hizo, repetir una vez más el Evangelio para que aprendamos a enseñarlo a otros. Y la excusa número 5, no tengo dones para discipular a otros. Otros están más dotados que yo, deja que ellos discipulen a los demás. ¿Alguien de aquí conoce, bueno, si pueden levantar su mano, quienes conocen sus dones? Muy bien. Muy bien. Bueno, también digo, esto es parte de nuestro crecimiento espiritual.
no es como cuando conocemos el Evangelio, pero realmente cuando nacemos de nuevo, el Señor a través del Espíritu Santo nos capacita y nos da dones que vamos descubriendo durante nuestra vida cristiana. Algunos los descubrimos muy rápido, algunos los vamos a descubrir después. ¿Por qué? Porque el Señor comienza a obrar en nosotros y comienza a hacernos ver esos dones. Bueno, es real que hay personas que no tengan el don de la enseñanza y que no sean tan capaces de enseñar a una persona como lo puede hacer un maestro de la Biblia, ¿no? O un maestro de escuela dominical. Esto es real. Pero todos tenemos diferentes dones que podemos utilizar para enseñar el Evangelio. Al menos para enseñar el Evangelio. ¿Qué pasa cuando yo tomo esto? ¿Qué partes de mi cuerpo están funcionando para tomar este vaso? El cerebro, ¿qué más? El brazo. O sea, son una infinidad que a lo mejor nosotros no podemos ver, ¿no? Realmente cuando nosotros discipulamos, lo hacemos así, trabajando muchos. No solamente uno está trabajando, ¿no? Entonces, el hecho de que seamos una iglesia que predica el Evangelio, una iglesia que discipula, no significa que todos tengamos el mismo rol, que todos tengamos el mismo don, que todos tengamos la misma capacidad de enseñar, sino que significa que todos trabajamos para discipular con nuestros dones y nuestros talentos, ¿ok? Entonces, no necesariamente, si tú consideras que no tienes un don especial para enseñar y se te ha complicado mucho y has intentado enseñar, eso no significa que tu llamado no sea el discipular. ¿Por qué? Porque a través de tus dones el Señor puede usarte para traer a otros a Cristo, para que otros puedan ser discipulados, ¿no? Y lo que vimos también en la primera clase, de que la iglesia lo vemos como ese lugar donde se exponencia el cristiano y donde todo lo que hacemos es para que esa persona crezca. Si entendemos eso, también al momento de que nosotros ejercemos nuestros dones y talentos en la iglesia, si nuestro propósito es que la otra persona crezca, estamos obedeciendo y estamos haciendo discípulos. ¿Ok? Por ejemplo, si la persona que se encarga de la alabanza piensa las alabanzas y dice, esta semana estas son las alabanzas y estas alabanzas van a ayudar a que la persona crezca en el conocimiento de Jesucristo, crezca en el conocimiento de la salvación. Esa persona, aunque no tenga el don de enseñar, esa persona está obrando en el discipulado. ¿Por qué? Porque a través de sus talentos y dones que el Señor le ha dado, los está poniendo a la obra de lo que somos llamados, que es discipular a otras personas. Entonces, realmente, toda la iglesia debería de discipular. Y el discipular entendiéndose no solo de sentarte con una persona y enseñarle, sino de que todo lo que haces, lo haces pensando en que esa persona tenga una relación con Cristo, crezca en su relación con Cristo, crezca a la imagen y semejanza de Cristo. Entonces, inclusive el servicio, el poner una silla, el poner una mesa, nuestra mente debería de estar pensando en que esto va a ayudar a que la persona sea edificada para que sea semejante a Cristo. Esa debería ser nuestra mentalidad. Lo que vimos también en la clase número 2, pensar en que estamos glorificando al Señor en todo lo que hacemos, no solamente en el discipulado. Ahora, sigue este punto que se titula Venciendo los temores del discipulado. Y vamos a ver algunos pasajes que se encuentran en Mateo 18:6, 2 de Pedro 2:1. Para que vayamos un poquito rápido en esta sección porque hay muchos pasajes, les voy a asignar un pasaje a cada uno. Allá empezamos con Jeffy, si me ayudas a buscar Mateo 18:6. Hermana Marisol, si me ayuda con 2 de Pedro 2:1. Después hermana Carmen, 1 de Corintios 16, 10 y 11. Mi mamá, 1 de Corintios 1, 25 al 27. Aquí, Efra, nos ayudas con 2 de Timoteo 1:7. Rebe con 1 de Timoteo 4:12, por favor. Muy bien, antes de pedirle a Jeffy que lea Mateo,
Hermanos, es bueno que nosotros tengamos temor. Si el Señor nos está llamando a discipular, si queremos discipular, si está ese deseo de discipular, es bueno que tengamos temor. Porque lo que les decía al inicio, realmente Dios nos permite ver todo eso por algo. O sea, si tenemos temor porque no nos sentimos capaces o con el conocimiento para enseñar a otros, entonces es porque el Señor te está viendo hacer ver esa necesidad y tú puedes buscar crecer en esa área. O sea, el Señor te pone ese temor genuino para que nosotros también crezcamos en esas áreas en las que somos débiles. Ok, ahora sí, Mateo 18:6. Pero si alguien hace pecar a uno de esos pequeños que creen en mí, más les valdría que le colgaran el cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Ok, el Señor Jesucristo aquí en Mateo 6 está hablando de aquellos que hacen tropezar a los pequeños, ¿no? Y entendemos esta parte de los niños o los pequeños como aquellos que son nuevos, aquellas personas que están conociendo el Evangelio. Entonces dice aquí que si alguien les hace tropezar, dice que es mejor que les sea atada una piedra en el cuello y sea echado en el fondo del mar, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos temor al enseñar, o sea, es correcto, hermanos. ¿Por qué? Porque también es una gran responsabilidad lo que estamos haciendo. Entonces, es correcto que nosotros tengamos temor al enseñar, porque pudiéramos estar enseñando cosas que probablemente no sean bíblicas, pero eso no significa que no hagamos o que no decidamos enseñar, sino que esto significa que decidamos prepararnos para enseñar de forma correcta. Si todo el tiempo estamos diciendo no voy a enseñar porque no me siento capaz, porque tengo temor de engañar a las personas, si todo el tiempo estamos haciendo eso y no vamos a aprender más y no nos metemos a las escrituras a estudiar para que enseñemos de forma correcta, entonces nunca vamos a discipular a otros y nunca vamos a cumplir con lo que el Señor nos ha mandado y nos ha hecho para realizar. Entonces, aunque esto puede parecer muy peligroso, y es muy peligroso, también es algo que nos debería de mover a nosotros a capacitarnos. Es algo que debería de movernos a estudiar más, a preguntar más, a inclusive nosotros buscar ser discipulados, porque el discipulado no es algo que solamente es para los nuevos creyentes, ni es algo que solamente vemos al inicio de nuestra vida cristiana. El discipulado debería ser a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, esto no significa que por eso no dejemos de discipular. Y 2 Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Gracias, hermana. Hermanos, también en la primera clase, en un punto, yo les decía que necesitamos, no como discipuladores, sino como creyentes, como hijos de Dios, como miembros de una iglesia, necesitamos comenzar a estudiar la Biblia por nosotros mismos. La intención también de los discipulados es que nosotros vayamos poco a poco generando estas habilidades de estudiar, interpretar y aplicar la Biblia a nuestras vidas. Y yo les decía, hermanos, es importante que nosotros vayamos y escudriñemos si lo que yo les estoy enseñando es correcto. ¿Por qué? Porque a veces creemos que como Alex estudió, o quien esté al frente se capacitó, o lo ha hecho mucho tiempo, creemos que por eso es digno de confiar lo que está diciendo. Pero necesitamos nosotros ser capaces de ir a la palabra de Dios y evaluar si lo que Alex nos está enseñando es correcto o no. Entonces, en ese sentido, esto también nos edifica. Es decir, si el día de hoy al final alguien se acerca conmigo y me dice, oye Alex, creo que esto que dijiste no es correcto, o este pasaje no lo interpretaste mal, o esto y esto, yo no debería de enojarme, hermanos. De hecho, yo debería agradecerle a esa persona si esa persona
está en lo correcto, yo debería de agradecerle a esa persona porque esa persona está evitando que yo me convierta en lo que 2 de Pedro 2:1 dice. Porque si nadie me dice y si yo todo el tiempo estoy enseñando cosas falsas, yo me convierto en lo que 2 de Pedro 2 dice, ¿no? En un falso profeta y en tropezadero para la gente. Pero si alguien que en su casa escudriña la palabra y ve el error y se acerca de forma amorosa al maestro y le dice, oye, encontré aquí que esto no es correcto, entonces yo debería de agradecerle a esa persona, porque esa persona la está usando el Señor para corregirme. Y de esa manera nos van a corregir también, hermanos. De esa manera vamos a ser corregidos, ¿no? Probablemente hay algunas enseñanzas que no seamos tan precisos o tan exactos y que alguien nos diga, hermano, yo creo que tu interpretación no está bien, creo que tu enseñanza no está bien. Y deberíamos de agradecerles a esa persona. No deberíamos, o sea, sé que probablemente somos orgullosos, ¿no? Y nos duela en el ego el que alguien nos diga estás equivocado. Pero deberíamos de tragarnos eso y agradecerle a la persona, porque nos está evitando convertirnos en falsos maestros y en falsos profetas. Entonces, va de los dos lados, de que nosotros aprendamos a escudriñar las Escrituras y evaluar todo lo que aprendemos, y a que también aprendamos a ser humildes y recibir con amor aquellas cosas que nos rectifiquen sobre nuestras enseñanzas. Y bueno, ahora sí, lidiando con amor. ¿Alguien me ayuda con...? Bueno, le pedí 1 de Corintios 16 a la hermana Carmen, ¿verdad? Dice, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le venga en poco, sino encaminarle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Ok, aquí Pablo le está diciendo a los corintios que reciban a Timoteo. Y dice que lo traten como digno, porque él también ha participado en el ministerio de Pablo, ¿no? Entonces, todos sabemos y entendemos que Timoteo era considerado alguien joven. No necesariamente era alguien joven de edad, porque probablemente tenía más de 40 años. Pero para la época, alguien que era un anciano, que era un misionero, alguien que estaba llamado a instruir, regularmente era alguien mayor. Entonces, Timoteo era un joven a sus 40 años para todos los maestros, para todos los profetas, los apóstoles, ¿no? Él era alguien joven. Entonces le dice a la iglesia, recíbanlo con amor, ¿no? Entonces, nosotros, el hecho de que seamos jóvenes en edad o jóvenes en el Evangelio, no significa que seamos menospreciados. No significa que no seamos escuchados por las personas. Si el Señor nos ha llamado a enseñar, si nosotros hemos dispuesto para enseñar y hemos estudiado las Escrituras, no debería de ser una barrera el hecho de que seamos jóvenes físicamente o jóvenes espiritualmente. Eso no debería de ser una barrera. Entonces, vamos ahora a 1 Corintios 1, 25 al 27. Porque lo sensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no seáis muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Gracias. Si nos sentimos débiles, si nos sentimos incapaces, yo creo que es bueno. Malo que nos sintiéramos los mejores, ¿no? Los mejores maestros. O sea, si nos sentimos débiles e incapaces, estamos en el lugar correcto, porque el Señor ha llamado a ellos, ¿no? Y si nos sentimos débiles e incapaces, estamos en lo correcto. ¿Por qué? Porque nosotros no enseñamos, sino es Dios obrando en nosotros. Nosotros somos instrumentos. Entonces, si nosotros nos sentimos
totalmente capaces, totalmente los mejores maestros, mejores predicadores. Entonces, ese pensamiento sí es peligroso. Pero está bien sentirnos débiles. ¿Por qué? Porque así el Señor puede trabajar y obrar en la vida de cada uno de nosotros. Y vamos a 2 de Timoteo 1:7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gracias. Y bueno, este pasaje Pablo le escribe a Timoteo, ¿no? Timoteo otra vez, quizá con sus inseguridades, por ser alguien joven, pero también porque habían muchas personas en contra de la enseñanza de Timoteo. Habían falsos profetas en el lugar donde Timoteo estaba enseñando, y Pablo le dice que Dios no le ha dado espíritu de cobardía, ¿no? Y no es lo mismo el tener miedo o sentirnos débiles al espíritu de cobardía. O sea, no es lo mismo. Lo que yo les decía es que si nosotros tenemos miedo, si nosotros nos sentimos incapaces, eso lo debemos utilizar. ¿Por qué? Porque Dios obra en nosotros. Pero aquí Timoteo, alguien que conoce su llamado, Timoteo, alguien que se ha preparado con Pablo para la enseñanza, está pasando por un tiempo donde está luchando con falsos profetas. Entonces Pablo le dice que no tenga temor, pero en el contexto de que Pablo está trabajando o está enseñando la palabra en medio de un contexto donde hay muchas falsas enseñanzas, ¿no? Y 1 de Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Gracias, René. Igual este pasaje es escrito a Timoteo y Pablo le dice, ¿no?, que nadie tenga en poco su juventud, lo que vimos en 1 de Corintios 16. Timoteo era alguien joven y no necesariamente el hecho de que seamos jóvenes debería de ser algo que nos limite. Y finalmente el punto dice, nuestra humanidad no debe sorprenderlos. Es decir, a veces también nosotros tememos a enseñar a los demás porque van a ver nuestra debilidad. O a lo mejor decimos, es que yo no le quiero enseñar a este amigo, a este familiar, porque él me conoce mis debilidades, ¿no? Conoce mis fallas. Ojo, no significa que debamos de continuar con nuestro pecado, nuestras fallas y nuestros errores y estemos discipulando. Pero a veces tenemos esos temores, ¿no? O porque esa persona conoció mi pasado y supo cómo yo era, pues no le quiero enseñar, no lo quiero evangelizar, no lo quiero discipular, ¿no? Entonces, todos nosotros fallamos y todos nosotros vamos a fallar. Entonces, nuestra humanidad no debería de sorprender a las personas. De hecho, si vivimos en una iglesia donde se ve el pecado como algo natural del hombre, estamos en un lugar correcto, porque a veces vemos, a los pastores, a los líderes como personas perfectas. A veces los vemos como personas que no tienen errores, que no tienen fallas. Y cuando ese pastor, ese líder de alabanza peca, es un caos la iglesia, ¿no? Y juzgamos y hacemos infinidad de cosas. Pero ¿qué es lo que tenemos que ver y también enseñar a otros? Es que tanto las personas que estamos discipulando como nosotros nos vamos a equivocar, vamos a fallar. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es muy sabio que si nosotros o que si las personas han visto en nosotros una falla, es muy sabio que de parte de nosotros reconozcamos esa falla. Y que las personas nuevas, que los nuevos creyentes, que los nuevos cristianos vean que en ese lugar no amamos el pecado, sino reconocemos el pecado, reconocemos nuestra condición y vamos a la presencia de Jesús a que Él limpie nuestro pecado, ¿no? Entonces, este ambiente también es el ambiente del invernadero,
O sea, aunque aún en ese invernadero haya pecado, aún en ese invernadero haya personas que fallan y se equivocan, aún así ese invernadero permite que las personas crezcan. ¿Por qué? Porque en ese lugar no se esconde el pecado, no se oculta el pecado, sino en ese lugar el pecado se reconoce y el pecado es sometido a la autoridad de Dios, a la autoridad de Jesús, ¿no? Entonces, también es importante que si nosotros tenemos fallas en el momento de discipular, reconozcamos esas fallas con las personas, no los ocultemos. ¿Por qué? Porque las personas se dan cuenta, ¿no? Se dan cuenta. ¿Y en qué nos convertimos nosotros? En hipócritas. ¿Por qué? Porque aparentamos algo que no somos, ¿no? La gente ve nuestras fallas, nosotros aparentamos ser perfectos. Si nosotros fallamos en el discipulado, es importante que nosotros reconozcamos nuestras fallas y que las personas vean a ese discipulador que también falla, pero no que se queda ahí, no que se queda en el pecado, no que se queda en la falla, sino que va a Jesucristo, se somete a la autoridad de Jesucristo y renuncia a eso. Eso ayuda a crecer a las personas más que alguien que oculta su pecado. ¿Por qué? Porque esas personas ya no te ven como alguien perfecto, inalcanzable, sino como alguien como ellos, que están luchando día tras día con el pecado, que están luchando día tras día para crecer en santidad, para crecer en la obra del ministerio, y eso ayuda a crecer bastante, ¿no? Entonces, es importante que nuestra humanidad no la ocultemos. Obviamente seamos sabios de qué manera podamos reconocer nuestras fallas, pero es importante que no ocultemos nuestra humanidad, porque finalmente podemos pasar a ser personas hipócritas o cristianos hipócritas. Y pues creo que, déjenme ver si hay más. Y bueno, estas son cosas prácticas para hacer durante la semana. Dice, escribe tus propias barreras y excusas y somételas a la luz de la Escritura. Piensa en tu agenda y cómo puedes darle más prioridad al discipulado en tu vida. Toma alguna de las enseñanzas de hoy. Dice, el seminario de fundamento, o sea, de la clase, del sermón de la mañana, o bueno, aquí dice el de la tarde, ¿no? Porque el material es de una iglesia donde tienen sermones por la tarde. Pero lo que nos está invitando es que tomemos alguna enseñanza de la clase, alguna enseñanza del sermón, alguna enseñanza del miércoles, de lo que estamos viendo, no sé, los varones, las mujeres. Tomemos alguna enseñanza en específica y compartámosla con alguien. No estamos pidiendo que compartan el evangelio completo, que compartan una clase completa, sino algo que has aprendido esta semana, tómalo y compártelo con alguien más. ¿Ok? Esa es nuestra tarea.